esta travesía por la vida de Eduardo Cote Lamos, hemos invitado a algunos escritores y cineastas colombianos para que nos cuenten lo que para ellos es el imaginario de los cafés bogotanos de los años 60. Yo fui habitual del café automático y era muy amigo de su propietario, Enrique Sánchez. Me la pasaba ahí y eso hizo que yo me permeara mucho del interés por las historias de los cafés para intelectuales en Bogotá. En mi vida como visitante frecuente de cafés y como disfrutante permanente de la séptima. Mi lealtad edípica con la séptima sigue vigente. Yo sigo yendo, me hace mucha falta, forma parte, digamos, de mi entraña más íntima. Yo me acuerdo cuando yo me vine para Bogotá, pero ya en los años 70, del Café El Cisne. Yo en ese momento era estudiante de la Javeriana. Ir al Cisne era ir a ver a los intelectuales, a los nadaístas, a los actores y actrices de televisión, a Marta Traba, por supuesto, a los pintores. Era el lugar de encuentro no solamente para comer la pasta y tomarse una cerveza o tomar café, sino era el lugar del, llamémoslo, del espectáculo visual para los aprendices de la intelectualidad que éramos los estudiantes. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida, y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos. La juego contra el cero o contra el infinito. La juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una embarricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin. A todo lo ancho y a todo lo hondo. En la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida. La llevo perdida sin remedio. Lo que significó el grupo de poetas, de escritores que formaron parte de la revista Mito, también entendí que ese Café Cisne tiene que ver con esto. Yo no tuve la oportunidad de conocer el automático ni los otros y entendí, repito, que Mito trajo las vanguardias incluso desde ese punto de vista de las artes, de la desprovincialización de la cultura colombiana, confrontar la historia de Colombia con lo que pasaba en el resto del mundo. Pero el Cisne, de una u otra manera, a mí me remetía a esa introducción a un mundo mucho más cosmopolita, llamémoslo, mucho más vanguardista, al cual asistíamos esos
jóvenes estudiantes de la década de los 70, ¿sí? Los artistas, los nadaístas. Se podría comenzar a describir un potro hablando del fuego del corazón del hombre. Esto vale para la primavera, pero es otoño y en otoño el pecho humano se ahonda y se debate como los árboles ante el invierno, como los ríos en los deshielos. Mejor recordar la luz que se entregaba en hostia, pero no, es necesario recolectar las horas para leer el tiempo en el libro de otoño. En verdad, esta época es extraña y mejor pensar en el rubio león que por el cielo comenzó a descender en la playa de Ostia. Pero no, aquellas eran sombras extranjeras y el primer tajo del otoño vino ciego. Y no es la luz la que se marcha, tampoco fuego quien se va, es solo tiempo el que se queda con sus ojos de más allá. Los cafés desaparecieron, a mi juicio, porque se acabó la permisividad para fumar dentro de ellos. Uno a un café va a tomar tinto y la tomada de tinto, el acompañamiento obligatorio del acompañamiento con el cigarrillo. Cuando ya uno no pudo fumar en los cafés, creo que por lo menos los fumadores desertamos de los cafés. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo. La dono en usufructo o la regalo. O la trueco por una sonrisa y 4 besos. Todo me da lo mismo. Lo eximio, lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo. Todo me da lo mismo. Todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por los dados con que se jugó la túnica inconsulti, por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil, por los colgajos con que se guindan las orejas la simiesca mulata, la terracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental, o la hiperbórea rubia. Cambio mi vida por un anillo de hojalata o por la espada de Segismundo, o por el mundo que tenía en los dedos Carlomagno para echar a rodar la bola. Ustedes dos han hablado de la importancia de Marta Traba, ¿no es cierto? Marta Traba, los cafés, y lo encontraban Marta Traba también como una persona, como una intelectual que de alguna manera también hizo una relectura de la pintura colombiana. No hay que olvidar que Marta Traba publicó en Mito, aparte de la revista, tenía una editorial, los libros de Mito, que son absolutamente extraordinarios. Hay una relectura de la propia plástica nacional, ¿sí? Digamos que se refleja, por ejemplo, en carátulas muy interesantes que tiene la revista Mito, como por ejemplo hechas por Alejandro Obregón o por Wiedemann, ¿no es cierto?, el pintor alemán que vivía en Colombia. Y curiosamente, muchos de esas revistas tenían artículos realmente fundacionales de Marta Traba, trayendo a colación una cantidad de personas que estaban saliendo en ese momento, ¿sí? Como el propio Ramírez Villamizar o como el propio Fernando Botero, que eran personas que estaban empezando a dar sus primeros pasos en su momento. Cambio mi vida por la cándida aureola, del idiota o del santo. La cambio por el collar que le pintaron al gordo Capeto, o por la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra. La cambio por un romance, la cambio por un soneto,
por 11 gatos de Angora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Cambio mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles. En los años 30, la viña ya existía como café. Allí iba toda la intelectualidad de la República Liberal, los columnistas del Tiempo, del Espectador. Allí iba con frecuencia un gran columnista de esa época de Bucaramanga, Rafael Barrera Parra. Allí iba el caricaturista Rendón. Ese era su lugar. De hecho, ahí se mató Augusto Rendón. Se mató ahí, se pegó un tiro una madrugada a las 6 de la mañana. Y la viña existió mucho tiempo como salsamentaria, sobrevivió al suicidio de Rendón en el 35 o 36, bastante tiempo. Por un gorila de Borneo, por 2 panteras de Sumatra, por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra, o por su naricilla que está en algún museo. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas, o por 2 huequecillos minúsculos en las sienes, por donde se me fugue quizás se acode toda la altura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis obras. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Era un mundo que también las mujeres tenían mucha cabida. No hay que olvidar, por ejemplo, que en la crítica también de cine, que lo estaban comentando antes Lisandro, Gretel Werner hizo también crítica de cine en la revista Mito. Entonces, esto era una especie de conjunción de literatura, de sociología, de artículos políticos. Empecé por abrir la soledad, como quien abre una botella y no encontré ningún camino. Di pasos atrás para buscar palabras y cantar, y no vi nada. Volví a la ciudad y solo el viento, el que viene, el que va como perdido, como buscando un Dios, como arañando los altos, los duros, los broncos estoraques. Eso da una idea de una revista muy cosmopolita, pero al mismo tiempo, como ya hemos hablado con Luz Mari, muy nacional en el sentido de que toca temas nacionales, pero desde otra óptica, con otros argumentos. Era gente que había estudiado, que había leído muchísimo y ya no se analizaban las cosas de una manera como se hacía 40, 50 años antes, sino con una metodología totalmente distinta y contaban con unos autores distintos. No solamente fue la literatura, también fue el cine y también las artes plásticas, con esta cantidad de autores y de pintores que hoy en día pues, forman parte de la historia de la columna vertebral del arte colombiano. Como ladrón vino el otoño hasta el verano y le robó, en vez de viento trajo flores, otoño todo lo robó. Ahora se han perdido los caminos del bosque, el cazador furtivo se parece mucho a la muerte avara, y han pasado días desde que el hacha enmohece en el hombro del vagabundo leñador.
El fuego en el otoño tiene los ojos claros y sus largas barbas rojas en verano, ahora imperceptibles por la luz, abrasan con más fuerza. De ahí que el potro no pueda compararse en el otoño con el fuego del corazón del hombre. Dejemos a la primavera con su bella mentira, y sin embargo, era hermoso vivir en la playa de Ostia. El Windsor era el lugar de convocatoria de poetas progresistas, tipo Cotelamos, tipo Gaitán Durán, y el lugar donde prendió el fermento del MRL, porque iban muchos políticos como Álvaro Uribe Rueda, Felipe Salazar Santos, McAllister y el propio López Michelsen en el Windsor. Y el automático era como el templo donde oficiaba el profeta mayor que era León de Grey. El Cisne es el restaurante bar sofisticado que representa la cultura sesentera. Ellos se hicieron a esos amigos europeos para crear su nicho en Bogotá. Se reunían en un café de la calle 18 con Séptima. Y allá había una mesa o unas mesas que eran para los seguidores de los poetas cucuteños, les decían, que eran Cote y Gaitán. Y ellos crearon una fama, sobre todo por ser bohemios. El Cisne, de una u otra manera, a mí me remitía a esa introducción a un mundo mucho más cosmopolita, llamémoslo, mucho más vanguardista, al cual asistíamos esos jóvenes estudiantes de la década de los 70, ¿sí? Los artistas, los nadaístas. Yo ahí tuve la oportunidad de ver al joven en ese entonces, Germán Espinosa, con su mamotreto debajo del brazo, mostrándose, no nos veía a los estudiantes, sino buscando a ver cómo alguien le leía sus cosas, pero también tuve la oportunidad de ver ahí a esa bellísima Marta Traba, que para uno era el modelo. Yo quería ser una especie de Marta Traba desde el punto de vista de la literatura. Y Marta Traba, que también desde esa actitud suya fue un termómetro de las artes plásticas en el país, como lo fue Mito, un termómetro de los acontecimientos culturales, intelectuales del resto del mundo para Colombia. La primera página editorial de la revista Mito textualmente decía: las palabras están en situación. Sí, las palabras se están situando en este momento histórico y Colombia tiene que entrar a este momento histórico que era la posguerra. Esa revista que traducía, traía artículos de franceses, de alemanes, para ser traducidos al español y que se confrontaban con estos otros artículos que tú mencionabas antes de Darío Mesa. Y esto, repito, para mí lo encuentro en el Cisne, pero viene desde los de Mito y seguro desde los cafés anteriores que no tuve oportunidad de conocer. Aquí vivió un poeta, después del caos, cuando apenas comenzaba a vislumbrarse el viaje de la luz. Los viajeros quedaron regados por toda la tierra, recorrieron
las grietas de la materia incandescente. A unos lugares los llamaron desiertos, a otros iceberg, a otros polos, lagos, mares. Entre el fuego anidaban criaturas de largas colas, alas que podían volar libremente por todo el espacio, mucho antes del inicio de las cosas, antes del comienzo de una incandescente masa llamada vida, que es la paradoja de la existencia. Sí, es verdad, todos estamos reunidos esperando a un viajero, a un visionario que comprenda la magnitud de la creación. Era posible verlo, formando parte de la mesa que presidía Marta Traba, ver a Obregón, a Ramírez Villamizar y a Grau, ¿no? También iba mucho Gonzalo Arango, iban modelos de la época, incluida una modelo, la primera modelo afro que hubo en Colombia, que era Magola Cogollos. Iba mucho gente del espectáculo como Lida Zamora. Es el último refugio de poetas que cumplía como el rito del café La Florá o Les Deux Magots en París. El tiempo es un sueño, el no tiempo. Pero antes del comienzo de un insospechado viaje del más allá, un poeta y sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus obsesiones lo hacen percibir como un adivinador, como un prestidigitador.